Nunca me canso de la adoración, por eso es que me gusta crear una atmósfera donde podemos adorar al Señor. Y gracias por mirar esto cada semana, no como un programa de televisión. Usted está reconociendo que el ministerio viene a usted de una forma personalizada. Gracias por ser parte de nuestro tiempo juntos. ¿Podría postrar su corazón conmigo mientras oramos? Dios de gracia, pido que mientras enseño hoy, tú visites a cada persona donde quiera que se encuentre, cualquier cosa que están atravesando. Pido que el poder del Espíritu Santo sea atento a cada persona, todo lo que está aconteciendo. En el nombre de Cristo, amén. Voy a comenzar una serie de enseñanza titulada En Milagros. Es fe y milagros, pero mi tema hoy, el Evangelio y milagros. La Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de los milagros. Muchas veces, tristemente, nuestra perspectiva son influenciadas y acciones son influenciadas no a través de la iglesia, pero a través de mitos, fíbulas y opiniones de personas. El medio ambiente en cual estamos. Me gusta lo que el erudita del Nuevo Testamento, J.I. Packer, dice: todos somos beneficiarios de tradiciones buenas, sabias, sólidas y víctimas de tradiciones pobres, imprudentes y erróneas. Así que J.I. Packer está reconociendo, todos nosotros somos una compilación de cosas buenas y malas en términos de tradición, y yo sé que yo lo soy, tal vez usted también. Con eso en mente, quiero que reconozcamos que nuestra teología madura mientras nosotros maduramos. Cuando era niño, pensaba como niño. Cuando era adulto, pensas como adulto. Pero Pablo dice, cuando tú te conviertes en adultos, pones a un lado las cosas de niño. Lo que podemos entender es que cuando la luz y salvación de Jesús penetra un corazón lleno de pecado, esa persona nace de nuevo. Cuando eso acontece, es el milagro más grande que puede acontecer. Mientras yo miro nuestra 4 partes de enseñanza de milagros, quiero comenzar con la palabra de Jesús. Marcos 6, versículo 7. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Ahora, espíritu maligno quiere decir demonios. Ahora, esa enseñanza no es totalmente en demonología, pero quiero que sepas que Jesús habla a la realidad de demonios y espíritus demoníacos. Quiero que veas, cuando Él envió a sus discípulos dos en dos, fueron cargados no solo proclamar o predicar, fueron cargados a usar poder. Reconocemos eso en el versículo 12. En el versículo 12 del capítulo 6 dice Jesús: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Quiero que veas que el Evangelio no son palabras bonitas, no son filosofía y dichos sabios. El mensaje Evangelio no es una forma basada en Jesús. Este mensaje es una dinámica doble. Hay proclamación llamado a una persona de arrepentirse, cambiar sus corazones y sus mentes de cómo ellos vivían a vivir para Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte es que debe haber una demostración acompañada con el poder del Espíritu Santo. No es el Evangelio si simplemente es palabra. Es el Evangelio cuando la palabra es soportada por la demostración y el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo esto se volvió realidad para mí? Fui invitado a hablar a una conferencia en Flensburg, Alemania, la parte norte de Alemania. Mi primera vez en Alemania tenía que ser unos 25 años atrás. Esa noche yo no era el maestro, alguien más enseñaba,
Pero lo que hizo el anfitrión fue invitarme a mí a orar en ministerio personal. Y yo tenía en mi corazón una carga esa noche, un deseo de orar para personas en matrimonios que estaban batallando. Yo no hablo alemán, así que necesitaba un traductor, obviamente. Y fui al frente, agarré el micrófono y dije lo siguiente: si su matrimonio está realmente batallando, está al punto de explotar, no se atemoricen. Quiero orar por usted porque Dios quiere traer sanación a tu matrimonio. Yo no tenía conocimiento de esto, pero mientras el tiempo de adoración, el baterista estaba ahí tocando, estaba haciendo una gran obra. Después de la adoración se fue para su casa y no se quedó para la prédica ni la ofrenda, no se quedó para nada más, solo hizo su trabajo y se fue. Me enteré que él estaba tan molesto con su matrimonio que no podía recibir ninguna actividad de la iglesia. Solo decía, quiero hacer mi trabajo y no quiero hacer algo más. Solo vino y tocó. Cuando él escuchó, porque alguien le llamó a él cuando yo estaba haciendo ese llamado a aquellos que tienen matrimonios y problemas entre su matrimonio, alguien lo llamó. Él vivía a distancia cerca de la iglesia. Él caminó para atrás para la iglesia y él y su esposa vinieron al altar. Me enteré yo esto al final. Cuando miré a esa pareja, sabía yo en mi corazón, hay un don llamado una palabra de conocimiento cuando Dios te deja saber de su pasado y presente y te revela conocimiento. Yo sabía en mi corazón que ella había sido abusada sexualmente. Invité al pastor porque es un tema bien delicado, no quiero decirlo públicamente para avergonzarla. El pastor es bilingüe y le dije, yo necesito que usted se pare al lado mío. Puse el micrófono para abajo y le dije, señora, usted ha sido abusada sexualmente cuando era niña. Y eso le ha causado tanto problema que ha traído problemas a su matrimonio. Y fue como si comenzó a llorar de repente como un bebé. Le ministré a ella y le dije, estás contemplando institucionalizarte porque no puedes funcionar. Ahora tú no puedes adivinar esto. Al final se ministró. Al final estoy en la habitación verde. El pastor viene, dice, ¿está usted en problema? Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué hice? Él dice, aprendí de esa pareja que el lunes, ahora esto es un viernes, que el lunes esa mujer se va a institucionalizar porque firmó papeles para ser institucional en el pabellón mental. Y ella nunca le había dicho a su esposo cuando ella era niña que había sido abusada sexualmente. Entonces él no tenía problema. ¿Qué estaba causando todo este tormento en su matrimonio? Dios acaba de sanar a esa pareja. Lo que te digo a ti, la palabra solamente no completa el evangelio, el mensaje del evangelio. La palabra tiene que ser unida con el poder del Espíritu Santo y sé que tienes muchas preguntas. Sé que ese es un tema controversial, pero no puedo decirte todo porque no sé todo, aunque escribí un libro que se llama Activando el Poder del Espíritu Santo, mi primer libro en el 1997, pero lo que puedo decirte es desentretejer esto para hablar de este milagro y el evangelio. Esta es mi primera pregunta. ¿Qué debería yo de creer? ¿Qué debería de creer? Jesús hablaba de los milagros que acontecían. Hay otras personas que enseñan diferente. Vamos a ver lo que se dice. Marcos 6, versículo 12. Dice, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Mi pregunta, ¿qué debería yo de creer? Debo creer que el evangelio requiere dos, que el ministerio de la palabra, llamar a las personas al arrepentimiento y el poder del ministerio para que el evangelio sea bien transformativo. Cuando
es confrontado o confronta a alguien. Así que mis creencias dictan mis actitudes y acciones acerca de milagros. Por ejemplo, si yo no creo en milagros, va a afectar mi actitud y acción cuando se mide con cada palabra que dice en la Biblia de milagros. Cada persona que yo me encuentre, mis familias, mis amistades, aquellos nunca van a esperar que Dios me use a mí, ayudarlos a ellos cuando su caso llame a una clase de encuentro con Dios supernatural. ¿Por qué? Porque yo no creo en milagros. Así que lo que yo creo afecta a todo. Dr. Jack Deere, un profesor del Viejo Testamento, dice lo siguiente en su libro. Dice así: esos estudiantes, hablando de los estudiantes que él estaba enseñando en el seminario, esos estudiantes no creen lo que creen porque la Biblia lo enseña, creen lo que creen porque figuras de autoridad en sus vidas les dijeron que estas doctrinas eran verdaderas. No obtuvieron sus creencias de un estudio cuidadoso de las Escrituras, ni siquiera pueden defender sus creencias usando las Escrituras. Ahora, eso es temeroso, pero es verdad. Es como el predicador inglés le pregunta a un señor, Señor, ¿qué usted cree? Yo creo lo que mi iglesia cree. Dice Spurgeon, ¿qué cree tu iglesia? Mi iglesia cree lo que yo creo. Spurgeon se molestó y dice, ¿qué tú y tu iglesia creen? Dice, creemos la misma cosa. Y muchas veces ahí es donde las personas están, no tienen ninguna teología, ningún conocimiento teólogo para hablar del tema de milagro. ¿Qué debo yo de creer? Dr. Jack Deere escribió ese libro porque él no creía, tenía falta de creencia en los milagros. Y cuando él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, derrotó todo eso que él pensaba y ahora él cree en la validez de los milagros. Ahora, hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios y no entiendo acerca de sanación o milagros y no entiendo de liberación o salvar a personas, ser liberadas de los poderes de Satanás. Pero Dios ha llamado a cada de sus hijos seguir el ejemplo de Cristo. Y déjame darte esto. Hechos 10, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que recuerda mi pregunta, ¿qué debo yo de creer? Yo no entiendo todas las cosas, cómo la sanación toma lugar, aunque yo escribí un libro hace más de 20 años acerca de milagros y los dones del Espíritu Santo. Yo tengo una responsabilidad social, relacional y personal para ayudar a personas a ser liberados de los poderes de las tinieblas. Punto. Creo eso. Y si en Hechos eso es lo que Jesús enseñaba, yo leí eso en Hechos 10, es mi responsabilidad. Tengo que buscar en cómo unirme al poder de Dios. Aunque yo no entienda todo, hay muchas preguntas que solo pueden ser contestadas con Dios. Cuando yo llegue al cielo, yo le preguntaré a Dios, yo le preguntaré a él, Dios, yo tengo muchas preguntas, tal vez más que tú, pero quiero que entiendas, estoy claro en este hecho. Tengo una responsabilidad moral, ética y relacional y espiritual para ayudar a personas a ser liberados de los poderes de las tinieblas y punto. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto. Él habla de esto en 1 Corintios 2, versículo 1. Pablo dice, lo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran
elocuencia y sabiduría, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Así que Pablo creía que el Evangelio tiene un poder componente que lo distingue de filosofías o sabiduría humana. El Evangelio es más que sabiduría. El Evangelio es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, no solo que rompe el corazón de personas irreligiosas y personas que están atadas en pecado. Es esto que levanta, quiere decir que Dios se levanta de una vida llena de cargas por las cosas de Satanás y sus demonios. El Evangelio te levanta para que tu vida florezca y quiero que reconozcas eso. Puedo decirte que una de nuestras batallas más grandes aquí en el oeste, en el este no batallan tanto con esto, nosotros sí. Lo diría acerca de mí mismo también y batallo con esto bastante porque mi intelecto se pone en el medio. Trato de racionalizar y usar los 5 sentidos para buscar información. Pero Espíritu Santo me da la advertencia. Dios lidiaba conmigo mucho cuando yo fui salvo primero, cuando tenía 20 años. Dios hablaba mucho conmigo en sueño. Y estaba yo caminando en este campus de universidad. Cuando caminaba, veía a un hombre endemoniado y se veía que esta ira no era humana, era más que eso. Y estaba mirando y vi 2 ministros porque tenían collares clericales. Cuando yo era más joven predicaba con collares clericales. Pero mírame a mí ahora, pero ahora no me he visto así para relacionarme más con la cultura. El evangelio no cambia, pero mi ropa cambió. Yo estoy esperando, ahora, yo soy un principiante en la cristiandad. Yo soy un niño en el evangelio. Y yo estoy esperando que estos 2 ministros oren a este hombre que está endemoniado para que él sea liberado. ¿Y sabe lo que hicieron en el sueño? Se dijeron uno al otro mientras caminaron en el campus. Dijeron, vamos a salir de aquí. Y se fueron. Y en el sueño el Espíritu Santo me dijo a mí, David, nunca deje que tu intelecto se meta en el medio o sea un estorbo para el Espíritu Santo. Quiero que sea un hombre de la palabra, un hombre de la palabra, pero también un hombre del Espíritu. Y te puedo sugerir, esto es algo difícil hacer. Ambas áreas, ser alguien que es estudioso, toma bastante tiempo. Y para convertirse en alguien que es un devoto, para permitir que el Espíritu Santo te use a ti, para que tú puedas ayudar a las personas a ser liberadas de los poderes de Satanás. Ambas disciplinas requieren mucho tiempo y muchas veces no lo cojo siempre bien. A veces me inclino más a los libros que a la palabra de Dios. Y Dios me dice, no quiero que te pierdas en ese mundo porque hay personas que no pueden ser liberados si tú no te conviertes en un agente de liberación. Así quiero que sepas que el Evangelio tiene 2 componentes. Es la palabra y el poder del Espíritu. Y esa es mi pregunta. ¿Qué debería yo de creer? Tu creencia hace un cambio total. Tu creencia ayuda a personas a liberarse de sus ataduras. Y aunque tú tienes muchas preguntas, te voy a dar otra segunda pregunta para tú formular tu creencia. Y es esta. ¿Por qué creer? ¿Por qué creer en la realidad de milagros y sanación? ¿Por qué creer en el poder de Dios y creer que Dios puede usarte a ti para liberar a personas? Mi creencia dicta la influencia
de lo que las otras personas van a experimentar. Mi congregación, su calidad de vida es impactada por lo que yo creo. Su habilidad de lugar a lugares, venir a lugares a Dios es impactada grandemente si yo no creo en milagros y no creo en su habilidad de crecer en cada área de su vida. Quiero que reconozcas eso. Yo sé que nos distraemos. Vamos a mirar el matrimonio y familia, por ejemplo. Si yo creo que los matrimonios no duran, afecta con cada persona que yo me relacione. Pero si yo creo que los matrimonios pueden ser saludables, y yo sé que no hay matrimonios perfectos, si buscan un matrimonio perfecto, tú lo vas a arruinar porque tú no eres una persona perfecta. Si yo creo que los matrimonios pueden ser saludables y pueden tener un matrimonio saludable, ¿sabes qué? Influencia mi congregación. Guía las decisiones que yo tomo. Trae estabilidad o falta de, dependiendo de lo que creo. Si no quiero trabajar por diferentes temporadas en mi vida, va a afectar a las personas alrededor mío. ¿Por qué? Porque me rindo cada vez que algo sucede. Me rindo, me rindo, me rindo. Hay muchas personas que se rinden. Es tiempo de saber que lo que yo creo dicta lo que las personas alrededor mío crean. Me gusta lo que San Agustín dice. Nunca tengo ninguna dificultad para creer en los milagros, ya que experimenté el milagro de un cambio en mi propio corazón. Y quiero que reconozcas esos. No tengo ninguna dificultad en eso porque reconozco lo que yo era y reconozco el cambio que aconteció en mí. Así que si el milagro más grande es la salvación, es tan evidente enfrente de nosotros para cambiar vidas, ¿por qué luchar para que Dios haga una obra más pequeña de sanar a alguien espiritualmente o sanar a alguien físicamente? Estaba hablando de una conferencia en Atlanta tal vez algunos 5 años atrás. Y estoy sentado y estoy en la primera fila. Yo soy el predicador ese día. Estoy mirando mis notas y hay una sombra que viene enfrente de mí. Es una señora, está usando tacos como tal vez 3 pulgadas. Mire para arriba y ella me sonrió y me dije, Pastor, ¿cómo está usted? Y no sabía quién ella era. Yo sonreí. Yo le dije, yo estoy bien, ¿cómo está usted? Y dice, usted no se recuerda de mí, ¿verdad? Yo le dije, lo siento, realmente no. Dice ella, yo ministré en su iglesia en los 90s, en su Worship Fest. Muchas personas de diferentes partes del país venían, adoraban y clamaban a Dios. Dice, yo ministré en adoración en su congregación hace más de 20 años, dice ella. Dije yo no la recuerdo, dice ella. ¿Usted sabe por qué usted no se recuerda de mí? Yo pensando, tal vez ella se cambió su cabello, tuvo cirugía plástica. Dice ella, no. Cuando yo prediqué en su catedral de Montclair, yo estaba en una silla de rueda. Yo y mi hermana habíamos tenido un accidente automovilístico. No, un conductor ebrio nos chocó. Y desde ese entonces yo estaba atada a una silla de rueda. Y como su catedral no tiene una rampa para discapacitados, 2 personas tuvieron que levantarme para que yo cantara. Después que yo canté, me bajaron al piso y yo dije, ni me di cuenta qué tan grande era ella. Estoy mirándola cara a cara. No estoy sugiriendo que era alta, pero para una mujer era bien alta. Yo le dije, ¿qué pasó? Dice ella. Yo estaba en una conferencia donde había un evangelista de sanación y él oró sobre mí y pidió a Dios que trajera sanidad a mí. Y esa noche fui sanada. Puedes verla en YouTube. Ella salió en el Club 700. Su nombre es Pastora Delia Knox.
estoy mirando este milagro viviente enfrente de mí. Cuando me pregunto, ¿por qué creer? Personas como Delia, personas como ella y otros que tú conoces y yo conozco, están mirando para alguien que se una a un vaso para que el Espíritu Santo pueda usar a esa persona para facilitar sanación. Te estoy haciendo la pregunta, ¿por qué creer? ¿Por qué debo creer? Una de las respuestas es que debo de creer porque mi creencia impacta a aquellos que están a mi alrededor. Otra razón es, mi creencia me impacta a mí. Vamos a ver a Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se le explican todos los milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y ellos se ofendieron. Versículo 4. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Comencé a hacer la pregunta, ¿por qué creer? La respuesta. Yo creo en la validez de milagros porque impacta a aquellos alrededor de mí. Segunda respuesta a la pregunta, me impacta a mí. Estos individuos en Bethany, donde Jesús vivía, no podía experimentar el poder de Dios obrando en ellos, no porque Dios no estaba dispuesto, no porque Dios no podía ninguna de esas cosas, simplemente porque ellos deshonraban a Jesús. El deshonrar se conecta con la fe. La falta de deshonra o familiarizarse con alguien que tú no los ves como un hombre o mujer de Dios, no porque ellos hicieron algo para no tener esa clase de categorización o perspectiva de ti, porque tú lo ves a ellos como una persona ordinaria. No, ese es el carpintero. No conocemos a sus hermanos, sus hermanas. Ese hombre es de nuestra propia vecindad. ¿Quién se cree que eres? Así, si como tú tienes esa perspectiva de personas alrededor tuyo, es el pastor tal y tal, el líder de grupo, uno de los diáconos de la iglesia, ese uno de los ministros, ese es solo mi madre, ese es solo mi padre, ese es solo mi hijo. Cuando tiene esa clase de perspectiva sobre personas que son los hijos de Dios, nunca tendrás una expectativa para que Dios los use para facilitar tu sanación, tu rompimiento. ¿Por qué? Porque la falta de honra crea falta de creencia. Esto es como kriptonita a la expectativa, así como kriptonita a Superman, la falta de deshonra, cuando tienes familiaridad, ninguna expectativa, cuando lo pones en un nivel, en esta plataforma y dices, ellos son tal y tal, esa clase de perspectiva, nunca recibirás el poder de Dios de obrar a través de esa persona para ministrarte a ti. Estaba en una conferencia un tiempo atrás, tal vez en California o algo así. Muchos de nosotros estaban ahí ministrando, estaban hablando proféticamente sobre muchas personas. Uno de los ministros estaba siendo usado grandemente por Dios y él me dijo algo poderoso, raro. Me dice, David, cada vez que yo voy y viajo fuera de mi iglesia, Dios me usa grandemente en los dones del Espíritu. Muchos milagros acontecen, pero cuando estoy en mi casa, en mi iglesia, eso nunca ocurre. Yo le dije, la respuesta es esta. Tu congregación
te deshonra de una forma negativa, que tú no eres nada. Yo dije, tal vez usted ha creado una clase de reporte y relación con tu congregación, que tú estás tan familiarizado con ellos en cómo te interactúas con ellos, que ellos no esperan nada supernatural que venga de ti. Si tú cambias la cultura, vas a ver cómo Dios te usa a ti en tu casa. Sugiero que tú debieras hacer lo mismo. Te he dado unas preguntas. Me gusta lo que Martin Lloyd Jones dice. Los milagros no están entendidos. Los milagros no están destinados a ser entendidos, están destinados a ser creídos. En la iglesia no tienen todas las respuestas, pero solo lo que tienen es, no importa la falta de conocimiento en lo supernatural que yo tengo, espero que Dios me use en lo supernatural. Ya yo te he dado 2 preguntas. ¿Qué debería yo de creer y por qué creer? Voy a terminar con una tercera pregunta. ¿Cómo practico lo que creo? Y lo que te digo a ti es esto. Creo que Dios todavía sana en este tiempo. Creo que Dios salva en este tiempo. Creo que Dios libera a aquellos que están en ataduras en ese tiempo. Vamos a ver lo que Jesús enseñó. Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora veamos. Poder, proclamación. Acción, actitudes. Necesitas la palabra, necesita la demostración del Espíritu Santo. Unidos es el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo practico lo que creo? La respuesta, vete a ti mismo con una persona que se ha dado ya poder de Dios y autoridad. Poder es el dunamos, quiere decir la habilidad, fuerza, el poder. No tienes que ir a buscarlo, tienes que usarlo. Tienes que tener una orientación, un paradigma que dice, yo he sido dado poder, ahora tengo yo que mover eso. Y te lo voy a decir en diferentes formas. Tú has sido dado poder y has sido dado autoridad. Autoridad es el derecho legal para ejercitar el poder de Dios. Es el derecho legal para representar a Jesús en la tierra aquí. Ahora, no tienes nada que ver con el volumen de tu voz. Cuando estás orando por una persona que está enfermo, no tienes que gritar. Eso no es autoridad. Cuando ves a un policía parar a una persona por estar guiando en alta velocidad, en una voz calladita te dicen, baja, te dicen, déjeme ver su licencia, su seguro, registración, por favor. Esto me ha pasado a mí, así que yo sé, pero no me ha pasado ya en los últimos 20 años, gracias a Dios. Esos tickets son bien caros. Pero están parados ahí con el estado de New Jersey detrás de ellos. Cuando ellos te hablan a ti, no se trata acerca del volumen o la fuerza de su personalidad, porque te hablan a ti como un delegado, una persona autorizada para representar el Estado y tienen el derecho legal para hacerte responsable. Quiero que veas cómo practicas lo que crees. Primera respuesta es esta. Pídele a Dios que te use. 20 años atrás había recibido a Dios, tenía 20 años, yo dije, Dios, úsame, ¿podrías tú usarme? Cada mañana clamaba, Señor, úsame, quiero ser usado por ti. Me recuerdo ir con una amiga mía. Quería orar por una amiga de nosotros. Fuimos a la casa de esta mujer. Yo tengo 20 años, ella está en sus 40, yo como un joven. Ella está quejando, mis piernas me duelen, mis piernas me duelen. Cuando miré sus piernas de la rodilla para abajo, estaban hinchadas como el doble de su forma normal. Yo era un creyente jovencito.
Mi amiga con quien yo había ido ya estaba en los 30. En ese tiempo nos llamábamos hermanos. Y me dijo, Hermano David, ¿podría usted orar por ella? Y dije, ¿yo? Sí, ora por ella. Y yo me arrodillé y yo dije, Señor, yo pido que tú traigas sanación a las piernas de Julia. Y mientras yo dije eso, su pierna comenzó a achicarse enfrente de mí. Yo estaba asombrado. Yo dije, Dios me usó a mí. Yo no era un ministro, yo no había ido al seminario en ese punto. Yo tenía como 6 meses en el Señor. Por lo que te estoy diciendo, si tú quieres que Dios te use, pídele. Esta es la segunda respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿y cómo practico lo que creo? La segunda respuesta es, Dios te ha llamado para ser usado de esa forma. Espera que Él te use a ti. Está en la expectativa. Date para la lectura. Los libros, autores que han tenido experiencia con Jesús. Lee la Biblia, estúdiala, lee el libro de Hechos, te vas a fascinar. Lee el libro de Marcos, te vas a fascinar. Y cuando lo leas, vas a estar sorprendido. Cuando yo primero vine a Jesús, había muchos profetas. Yo iba corriendo para donde ellos. Tú podías ver cuando estas personas ministraban, cambiaban a la iglesia. Nos empoderamos y creíamos a Dios por grandes cosas, porque el profeta lo decía. Yo dije, Dios, yo quisiera que tú me usaras de esa forma. Úsame de esa forma para tu gloria. Y estoy leyendo acerca de ello. Y un viernes en la noche, un grupo de nosotros, muchachos de la universidad, fuimos a este servicio en el Bronx. Toditos estamos tenemos como 20 años y el ministerio nos retó y dijo, si tú quieres que Dios te use, ven al altar. Y yo corrí al altar. Estoy yo llorando, mis manos levantadas. Dije, Señor, úsame. Y hay como 30 personas alrededor mío diciendo, clamando lo mismo, Dios, úsame para tu gloria. Y yo tuve este deseo de repente de hablar en mi lenguaje privado, en lenguas. Y yo sabía en ese tiempo que era profecía, era un mensaje. Y cuando la hablé, terminó. Después, rápidamente, esas palabras corrieron a través de mi mente, era la interpretación. Y comencé a profetizar las palabras que yo hablé. Sabía yo que era Dios. Tenía mis ojos cerrados y estoy yo hablándola. No sabía cómo terminar. No sabía no sabía cómo terminar. Cuando uno tiene el espíritu de profeta. Cuando se levantó esa inspiración, comencé a dictar lectura bíblica. Después, cuando terminé, mi amiga vino y puso su brazo en mi hombro y dijo, ya terminó, David. Y cuando abrí mis ojos, nadie estaba en el altar excepto yo. Y mi amigo, que había venido de la congregación y me llevó al asiento. Yo estaba tan avergonzado, pero ¿sabe lo que aconteció esa noche? Esa noche yo rompí y entré a una nueva dimensión espiritual. Dios me usó a mí. Yo había estado buscando los dones del Espíritu, leyendo, ayunando y esperando que Dios me usara. Y Dios me usó a mí, un muchacho de 20 años, con solo unos meses en Cristo. Y ha sido así desde entonces. Puedo yo mirar desde allá. Tengo mucha experiencia en mi cinto. Pero es bien importante los principios porque pone la fundación de lo que significa el creer en Dios. 3 preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Qué debería yo de creer? ¿Por qué creer? Y déjame buscar la pregunta. ¿Cómo practico lo que creo? 3 simples preguntas. ¿Podría yo orar contigo ahora? Y no se vaya porque vamos a entrar en comunión santa. Padre, te pido por cada persona mirando ahora,
que tú felicites tu sanidad en su vida, que la unción penetre su celular, su iPad, su laptop, su televisión, su dispositivo móvil. Si tienes dolor en cualquier lugar, voy a pedir a Dios que traiga sanidad a ti. Y quiero que lo que hagas es que nos mandes un correo electrónico y nos comunique eso. Padre, te pido que traiga sanidad a esa persona, de la corona de su cabeza a la planta de sus pies. Esa persona está batallando con dolor abdominal. Le está creciendo cosas debajo de sus axilas. Libéralos y sánalos en el nombre de Cristo. Amén. Si nunca has orado, darle tu corazón a Jesús, te pido que ores conmigo ahora. Eso es lo que significa el Evangelio, dándole tu corazón a Dios, rendirte. Repite conmigo esta oración simple. Jesús, me rindo a ti. Entra a mi corazón, lava mis pecados y cámbiame. Pido esto en tu nombre. Amén. Hay instrucciones en la pantalla que está estado comunicada a ti. ¿Podrías tú seguir esto? Tenemos un ministerio que va a orar contigo y tenemos material que te ayudarán a anclarte en el camino de Jesús. Ahora vamos a entrar en comunión. Comunión es una parte bien especial del creyente. Es cuando nos rededicamos en lo que creemos, en el Evangelio. Así que quiero que tú cojas eso que tú has preparado, el pan, y como Pablo nos enseña, eso representa el cuerpo de Jesucristo. Lo primero es lo primero. Nunca tomamos esto sin confesar nuestros pecados delante de Dios. Así que puede usted en voz alta orar esto conmigo. Dios, Señor, confieso todos mis pecados a ti. Tú dices, cuando confieso mis pecados, tú me perdonas. Así que, Dios, perdóname de toda injusticia. ¿Podría usted tomar esto que representa el pan, el cuerpo de Cristo? Pablo nos dice que la copa representa la sangre de Jesús que fue derramada por nuestra salvación. ¿Podría usted beber conmigo aquello que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Gracias. Que Dios te use en grande forma esta semana, mientras tú te conviertes en una persona unida al Espíritu Santo. La próxima semana continuamos esta serie de fe y milagro. Dios te bendiga. Ten una gran semana.